En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Shalom HaMashiach. Este es el video segundo, video número 2. Es la continuación de la catequesis que comencé con el video primero. Lo último que hablé fue de Adán y Eva, cómo habían recibido el mandato de Dios de crecer y multiplicaos y llenar la faz de la tierra, pero que ellos no cumplieron ese mandamiento, más bien cometieron el pecado original. Y en ese pecado original, pues de hecho fueron en contra del mandamiento. Puesto que este video lo estoy grabando sin tener medios a la mano de citas bíblicas exactas, espero con el favor de Dios poder poner todas estas citas de la palabra de Dios, del Catecismo de la Iglesia Católica, de más documentos de la Santa Iglesia, del Magisterio de la Iglesia, o citas de santos, que tengo muchas aquí, pero no recuerdo exactamente el lugar específico. Espero con el favor de Dios después poner en la descripción del video las citas exactas de lo que menciono en el video. Pues bien, dice San Pablo en una de sus cartas que donde no hay ley, no hay rompimiento de la ley. Básicamente, si hay algo que no está prohibido, pues el que lo haga no comete pecado. En otras palabras, esta es una de las citas que quiero poner abajo. Donde no hay ley, no hay rompimiento de la ley. Esto es importante para entender en primer lugar qué es o cuál fue el pecado original. Todo lo que yo comparta con ustedes que se encuentre en la palabra de Dios, en el magisterio de la Iglesia, acéptenlo, no porque yo se los diga, sino porque está ahí. Ahora bien, basado en el magisterio de la Iglesia, en la Sagrada Escritura, y después de haberle dedicado mucho pensamiento, meditación y oración al respecto, he llegado a unas conclusiones que quiero compartir con ustedes. En esas conclusiones, obviamente, puedo estar equivocado, porque pues no tengo el don de la infalibilidad. Solamente Kefa, aquel que es vicario de Cristo, cuando enseña en materias de moral y o de fe al pueblo de la Iglesia, posee el don de la infalibilidad, donde el Espíritu Santo no permite que enseñe error. Y esa infalibilidad que el Santo Padre, que el Vicario de Cristo posee en sí mismo, también la poseen los obispos en comunión con él, actuando de manera colegial en un concilio, por ejemplo, cuando también definen, explican, exponen verdades de fe y o de moral, siempre y cuando estén en comunión con Kefa, el Vicario de Cristo, en ese momento, cuando el concilio o grupo el concilio de obispos se reúna. Pero la Iglesia posee ese don de la infalibilidad. Yo no. Así que pidan por mí, consideren las conclusiones que voy a compartir con ustedes,
Si se alejan de la enseñanza de la iglesia o si van en contra de la enseñanza de la iglesia, más bien, no me hagan caso. Si va en contra de la palabra de Dios, del magisterio de la iglesia, no me hagan caso porque su salvación depende de ello. No es el que diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, pero el que haga la voluntad del Padre. Y si yo enseño un disparate que hace que quien está viendo este video haga algo en contra de la voluntad del Padre, pues su salvación depende de ello. Así que si yo enseño algo en contra, no me haga caso. Si enseño algo que no está explícito en la revelación o en el magisterio de la iglesia, pero que considero que es una consecuencia lógica de lo que sí está explícito en la Sagrada Escritura y en el magisterio de la iglesia, pues no lo deseche sin antes haberlo puesto en oración frente al Santísimo, haberle pedido a Nuestra Señora, medianera de todas las gracias, corredentora y Madre de la Luz, haberle pedido la gracia de discernir si las conclusiones que yo estoy compartiendo con ustedes van de acuerdo a la voluntad de Dios o no. La revelación terminó con el último de los apóstoles. La aplicación, la profundización en esa única revelación, pues no terminará hasta que llegue el Señor en su segunda venida, porque pretender que todo lo que se puede concluir de la fe ya está hecho, pues es reducir la fe a algo muy pequeño. Es como el pretender, pues yo entiendo lo que es la Santísima Trinidad, ya no tengo que aprender nada más, pero no, pues eso sería reducir el misterio principal de nuestra fe, la Santísima Trinidad, a algo tan pequeño que puede caber en la mente humana, y no es así. Sí podemos conocer cada vez más sobre la Santísima Trinidad, tanto como Dios permita que lo hagamos. Sí podemos conocer todo lo que podemos conocer con nuestro intelecto, la capacidad que Dios nos ha dado para entender las cosas. Ayudados por la gracia de Dios, iluminado por la gracia de Dios, sí, todo eso podemos hacer. Pero no podemos pretender entenderlo todo, porque Dios es infinito y nosotros no. Así como el ángel que se le apareció a San Agustín, que estaba tratando de comprender el misterio de la Santísima Trinidad, el ángel que se le apareció en forma de niño, que iba, recogía agua del mar, no recuerdo si con sus manos o en algún envase, y venía corriendo y la echaba en un agujero que había hecho en la orilla. Cuando San Agustín vio esto que el niño hacía repetidas veces, le preguntó qué estaba haciendo. Y el niño le explicó: estoy queriendo meter el mar en este hoyo, en este agujero. A lo cual San Agustín, riendo, le dijo: eso es imposible. Entonces el niño reveló ser no un niño, sino un ángel, y le dijo: pues más imposible es el meter el misterio de la Santísima Trinidad en tu mente. No cabe. Sí podemos entender. Y mientras más entendamos del misterio de la Santísima Trinidad, más crecerá nuestro amor hacia la Santísima Trinidad, basado en el principio de que aquello que no conozco no lo puedo amar. Y mientras más amo algo, mientras más conozco a algo o a alguien, más le amo. Es así con Dios, con los santos, con la Santísima Virgen, con la Iglesia y con el prójimo, puesto que todo prójimo, por fácil o difícil que sea el amarle, pues ha sido creado en la imagen de Dios, de manera que
Mientras más al tanto yo esté de eso, más voy a amar al prójimo. Que de paso, pues es uno de esos mandamientos que tengo que cumplir si quiero salvarme. Amar al prójimo como a mí mismo. Pues bien, volviendo a lo que comencé aquí. Donde no hay ley, no hay rompimiento de la ley. Sabemos, es enseñanza de la Iglesia, por lo tanto esto no pueden contradecirlo o no pueden no creerlo si se quieren salvar. Sabemos que Adán y Eva fueron creados en estado de gracia. Sabemos que eran amigos de Dios, sabemos que cometieron un pecado. Se le llama pecado original porque fue el primer pecado cometido por un ser humano. No fue el primer pecado en la creación, porque el primer pecado en la creación lo cometió Lucifer cuando se rebeló contra Dios y se convirtió en Satanás y bajó al infierno con un tercio de todos los ángeles que le siguieron, son los demonios. Esos pecados, el pecado de Satanás y de los demás demonios, ocurrió antes que el pecado original. El pecado original es el primer pecado cometido por un ser humano, pero no el primer pecado en la creación. Hasta ahí es materia de fe. Sí existió un pecado original que afectó a Adán como cabeza de la humanidad, a Eva como madre de todos los humanos, excepto Adán, puesto que Eva fue tomada de Adán y no al revés. Y ellos perdieron la gracia de Dios, perdieron los dones preternaturales para ellos y para nosotros, todos los hijos de Adán y Eva. Hasta ahí es materia de fe. Ya casi son los 13 minutos en el tercer video. Sin salirme, sin negar, sin cambiar esto que es materia de fe, voy a aventurarme, que el Señor me guíe, le ruego, y a quien esté viendo esto que haga lo mismo, que por favor le pida al Señor que me guíe para que no me desvíe. Pero mi intención es profundizar en cuál fue el acto específico que constituyó el pecado original, puesto que fue un acto real. La Escritura no lo dice explícitamente, sí dijo que fue un pecado que primero pecó Eva y luego hizo que pecara Adán. Bueno, hasta aquí este video segundo, video número 2 de, supongo que esto lo podemos llamar serie de catequesis. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.